Bueno, pues nuestro proyecto es el de aplicaciones electroquímicas y pues hemos hecho más o menos como 3 proyectos que los hemos dividido así por días. Y pues Laura va a explicar el primero, que es el que hicimos el primer día, luego Jordi el del segundo y yo el que hicimos ayer. El primer día nos explicaron qué es la electroquímica, que es la parte de la química que estudia los fenómenos eléctricos que dan lugar a diferentes transformaciones. Dichas transformaciones iban a tener una finalidad diferente cada día. El primer día el objetivo era eliminar un contaminante emergente de agua. ¿Qué es un contaminante emergente? Os preguntaréis. Bien, es el compuesto orgánico que no se puede eliminar mediante el tratamiento biológico de las depuradoras, porque son moléculas muy grandes, como podéis ver. Y son fármacos, colorantes, hormonas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto lo estamos ingiriendo nosotros sin darnos cuenta. Y ya, como sabrán ustedes, no es lógico ingerir fármacos, colorantes e incluso hormonas sin quererlo nosotros mismos. Materiales que utilizamos. Este es el montaje, que está compuesto por 3 electrodos, que son el ánodo, el cátodo y el electrodo de referencia, y cada electrodo está sumergido en un electrolito. En el ánodo se produce la oxidación y es donde está sumergido, o sea, donde está disuelto el antiinflamatorio. Y el cátodo se produce la reducción. Al ánodo y el cátodo les conectábamos un potenciostato galvanostato, el cual le va a aportar un potencial constante al montaje. Y como técnica analítica utilizamos el HPLC, que es la cromatografía líquida de alta eficacia, para averiguar cuánto antiinflamatorio hemos conseguido degradar. Una vez explicados los materiales que hemos gastado, voy a proceder a explicaros el método. Cogíamos una muestra del ánodo, de la disolución que está introducida dentro del ánodo, bueno, donde está conectado el electrodo ánodo. La introducíamos en el HPLC y este nos daba un resultado. Aquí tenemos los resultados. El antiinflamatorio que se ha degradado es el área de debajo del pico, es decir, esta de aquí. Entonces eso nos indica cuánta cantidad de antiinflamatorio se había degradado. Es por eso que gracias a la electroquímica hemos conseguido degradar parcialmente el antiinflamatorio de unas aguas y así nosotros no beber e ingerir dichas moléculas. Ahora pasamos al día 2. El segundo día llegamos al laboratorio y nos encontramos con este montaje. Entonces resulta que nos explicaron lo que íbamos a hacer. Este aparato que vemos aquí es también un potenciostato galvanostato que nos serviría para también aportar una corriente. En dicho experimento lo que hacíamos era aportar una corriente que iba cambiando, es decir, poco a poco íbamos subiendo, pero a la vez también bajábamos. Esto lo hacíamos para, por decirlo así, lograr ver cómo se comportaba el material cuando se le aplicaba una corriente en concreto. En dicho caso, los objetivos eran principalmente estos: ver cómo un material se comporta bajo la electricidad y, por tanto, conocer sus propiedades electroquímicas. Y el segundo era también, así por decirlo, otro objetivo, era conseguir revestir esta espuma de carbono que vemos aquí. Es como si dijéramos una espuma, pero es bastante más densa y más dura. Pues revestirla con partículas de platino, que es lo que se ve en la foto. En la de abajo vemos como los glóbulos o los granos son mucho más pequeños y en la de arriba mucho más grandes. Resulta que son partículas de platino que lo que hacen es mejorar lo que es la conductividad del material, le dan más posibilidad de utilizarlo como, por decirlo así, como electrodos. Los materiales fueron estos: un potenciostato galvanostato, igual que el que han explicado anteriormente, la espuma de carbono, la cual enrollamos con un hilo para utilizarla como electrodo, y un hilo de platino, que bueno, calentamos al fuego para limpiar previamente. Bueno, en el vídeo vemos más o menos cómo es el montaje en sí y bueno, paso directamente a los resultados. Estos son 2 gráficas que obtenemos de la máquina. El proceso se llama voltamperometría cíclica. Lo que hace es que progresivamente empezamos en cualquier punto y va poco a poco subiendo el voltaje hasta que llega a un punto que empieza a descender. Esto podemos hacerlo a diferentes voltajes. Por ejemplo, podemos decirle que empiece a 0, va a voltajes positivos y luego cuando vuelve, una vez pasado el 0, por decirlo así, se intercambian los papeles ambos electrodos y el que era el ánodo se convierte en el cátodo y el cátodo en el ánodo. Y por tanto nos da estas gráficas. A la hora de interpretar esta gráfica nos da poca información. En cambio esta, como vemos en la parte superior, tiene varios picos.
Lo que nos explicaron es que varios de estos picos se correspondían a los puntos en los cuales se degradaban las sustancias. Es decir, el agua liberaba oxígeno y también liberaba hidrógeno. Como vemos, hay 3 puntos. A voltajes positivos y negativos ocurre la degradación del agua. En cambio, este punto más intermedio se podría interpretar como que es el punto en el cual el platino que se encontraba en el hilo de platino y en la disolución pasaba a la espuma de carbono y por tanto se adhería, que era el proceso que hemos visto anteriormente. Queda aquí. Una vez ya realizado el proceso, vemos como la espuma de carbono queda recubierta con partículas de platino. Y por tanto esto es lo que nos interesa de estas gráficas. Esto nos lo da el equipo, ¿vale? Nos saca la gráfica, estos son los parámetros del programa. Interpretando esto y sabiendo qué pasa, en qué sitio, podemos saber qué serían, por ejemplo, los voltajes óptimos para recubrir, por ejemplo, como se utiliza en la industria, la bisutería muchas veces se recubre con oro, partículas de oro. Pues mediante estos procesos podemos saber cuál es el voltaje y la intensidad adecuada para hacer estos procesos. Aquí vemos cómo se introduce la espuma de carbono ya recubierta y unida a un hilo de cobre a la varilla esta larga de cristal, que también tiene un hilo de cobre. Esto se utiliza para convertirlo en un electrodo. Aquí en la figura que vemos detrás, creo que hay una foto que se ve mejor. Bueno, da igual. Lo que hacíamos era introducirla en la disolución, introducíamos por un lado un electrodo, que sería este. Luego introducíamos el hilo de platino, que habíamos calentado para limpiar, en el otro sitio. Y lo que hacíamos era vaciar el sistema de aire. Para esto simplemente lo llenábamos de nitrógeno, que no influye en la reacción y ya está. Y básicamente así es más o menos como se preparaba. Luego estaban los electrodos de control para hacer mediciones y ya. Esto se deja un tiempo reaccionando, que depende también de lo que queramos ver. Podemos decirle que lo haga muchas veces o solo una, como son estos gráficos. Y así al final es como obtenemos los resultados a los que llegamos. Bueno, pues el tercer día lo que hicimos fue básicamente preparar baterías de tejido de carbono activo con papel de filtro y eran supercondensadores que pues, preparamos nosotros. Los objetivos de este día era poner en funcionamiento el supercondensador que habíamos realizado de tejido de carbono, luego obtener los diferentes parámetros del supercondensador para así poderlo después comparar con otras baterías convencionales, como por ejemplo la de hidrógeno o la pila de metanol. Los materiales que utilizamos este día fueron el CEL, que básicamente fue lo que nos permitió meter los materiales que necesitábamos dentro y así pues que tuviese conductividad y poder luego analizar los valores. Luego el tejido de carbono activo para preparar el supercondensador, el ácido sulfúrico para que así la muestra pudiese tener conductividad, el papel de filtro que lo que hicimos fue ponerlo entre las piezas de tejido de carbono activo y luego el potenciostato galvanostato, que para lo que nos sirvió en esta práctica fue básicamente para cargar y descargar la batería que habíamos fabricado y así pues poder ver si su funcionamiento era correcto o no. Vale, el montaje. Lo primero que hicimos fue recortar piezas de tejido de carbono activo y fueron como 2 cuadrados de unos 5 por 5 centímetros. Entre medias situamos el papel de filtro para que de este modo los diferentes electrones estuviesen separados y no hubiese interferencias o se cortocircuitara el sistema. Luego lo que hicimos fue con el ácido sulfúrico lo depositamos encima de lo que habíamos montado, que era el cuadrado y entre medias, bueno, los 2 cuadrados y entre medias el papel de filtro, y como podemos ver en el vídeo, y luego montamos, bueno, metimos todo en el ELCEL. Vale, sobra, ya está. Mira, a lo mejor con el otro, a ver si nos sirve. Vale. Y luego al montarlo lo conectamos al potenciostato galvanostato y procedimos a hacer las diferentes cargas. Bueno, y lo que
obtuvimos fue mediante la voltametría cíclica. Realizamos como 5 vueltas, que es lo que ha explicado antes Jordi, y así podíamos ver más o menos, conforme lo íbamos cargando y descargando, si las propiedades de la pila pues, seguían funcionando correctamente y bajo qué parámetros, porque por ejemplo nosotros estudiamos que a partir de 1,5, perdón, ya la pila como que realizaba unas ciertos movimientos un poco extraños, entonces sabemos que bajo ese potencial funcionaba correctamente. Estos fueron los resultados, donde podemos ver que más o menos en las 5 vueltas no vemos prácticamente ninguna diferencia entre las líneas. Y luego lo que hicimos para comprobar que la batería estaba cargada y funcionaba correctamente fue conectar un ventilador, que no sé si funciona, pero bueno, lo conectamos y pudimos observar si el ventilador se movía o no correctamente. No sé si funciona. Bueno, si no, da igual. El ventilador se movió y bueno, pues pudimos comprobar que lo habíamos realizado correctamente. Y luego lo que hicimos fue, mediante algunos cálculos que realizamos, obtuvimos la carga específica, la energía específica, la potencia y luego lo analizamos como carga de batería para un móvil de peso de 100 gramos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, las pilas convencionales, la pila de metanol con respecto a la pila de hidrógeno en cuanto a carga y energía tiene mejores valores, pero sin embargo la pila de hidrógeno pues, en cuanto a la potencia es mayor. Sin embargo, podemos ver que el supercondensador que realizamos nosotros en todos los parámetros pues, es bastante mejor que las pilas normales que utilizaban. Y pues ya está.